Cuando terminó Jesucristo de hablarle a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado que estimaba mucho. Al escuchar hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesucristo se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión envió unos amigos a decirle: no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Tampoco me creéis digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. La palabra de Dios tiene su poder. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 18 de septiembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un santo de origen italiano, San José de Cupertino, patrono de todas las personas que tengan problemas y dificultades. Es del siglo XVI de la historia italiana y es un santo que yo me atrevería a decir que es como el ejemplo perfecto de la perseverancia. Intentó 3-4 veces entrar a conventos de los padres franciscanos y no lo admitieron. Intentó de varias maneras y finalmente se animó con los frailes capuchinos, quienes sí lo recibieron, pero como un hermano lego, es decir, una persona encargada de hacer los oficios, de estar pendiente de las cosas del convento, y no interesó, se puso a trabajar en eso. Una persona que se distinguió por ser humilde, amable, espíritu de penitencia, una persona de oración, y fue ganándose el aprecio de los religiosos y lo admitieron por voto unánime. Ahí tenemos una persona que sabe qué significa la perseverancia y alguien que quiere conservar la santidad de vida, la defiende a capa y espada. San José de Cupertino. La palabra de Dios tiene poder y es lo primero que aparece en una Biblia católica. La palabra de Dios tiene poder. Cuando uno empieza a leer la Biblia, si empieza por el primer libro, sin tener en cuenta otros elementos de juicio, se encuentra con la sorpresa que Dios hizo todo gracias a la palabra. Entonces la palabra de Dios tiene una fuerza creadora. Uno lee ese capítulo primero del libro del Génesis de los versículos 1 al 31 y se encuentra allí que todo fue creado por la palabra, todo se hizo gracias a la palabra. Eso en el primer libro de una Biblia que se llama el libro de la creación o el libro del Génesis. Pero si uno se va allá adelante, como más de 1000 años después, encuentra un evangelio en el año 100 de la era cristiana, ya de la época de Jesucristo, y encuentra un evangelio que se llama Juan, el evangelio según San Juan. Y en ese capítulo de ese evangelio también se encuentra que con la sorpresa de que el evangelista, para poder hablar de la palabra de Dios, comienza a decir: todo se hizo gracias a la palabra, nada sin la palabra, todo con la palabra. Entonces,
tenemos dos puntos, el primer libro de una Biblia y tenemos el cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan, diciéndonos a nosotros los católicos que la palabra de Dios tiene una fuerza creadora, es decir, tiene poder. La palabra es viva y eficaz y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. Capítulo 4 a los Hebreos. La palabra es verdad, dice el Evangelio según San Juan. La palabra de Dios es la verdad. Las personas se justifican por la palabra de Dios. Capítulo 12 según San Mateo. La palabra es sabiduría que ningún adversario puede resistir. La persona que sabe muy bien la palabra, la entiende, cree en la palabra y en el poder que tiene la palabra, se le pueden enfrentar todos los adversarios que quieran y no puede resistir. Ningún adversario puede resistir al valor, a la fuerza y a la grandeza que tiene la palabra. La palabra entonces es espíritu y es vida. Ahí tenemos unas buenas definiciones para empezar de lo que debería, de lo que es la palabra de Dios para la persona que cree en Dios, para la persona que lee la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder. Si la usara la persona muy bien, tendría el poder del convencimiento, tendría el poder de llevar muchas personas hacia Dios, tendría el poder de educar y formar muy bien, si usara muy bien la palabra. Hay un peligro con la palabra que ha sido manipulada a lo largo de toda la historia. Unos todavía escucha personas diciendo eso es verdad o no es verdad. ¿Es cierto que eso dice la palabra? ¿Es cierto que eso está en la Biblia? Bien, hoy vamos a aprender cómo es de importante centrarse en la palabra como un poder de gracia, de virtud, de sabiduría. Solo Dios tiene palabras de vida eterna. La palabra es útil. Esta es una de las definiciones que más me gustan de la palabra. Está en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Para eso debe servir la palabra de Dios. Así que hacen mal todas aquellas personas que dicen vivir según la palabra de Dios, utilizar la palabra de Dios para amenazar a los demás, para hacer sentir mal a los demás, para presentar muy mal a los demás delante de la sociedad. Es decir, la palabra de Dios no es para amenazar a la gente, es útil para enseñar, para corregir y para instruir. La palabra es el medio de salvación. Lo repiten muchas otras religiones fuera de la católica. Dicen la palabra es un medio muy bueno de salvación. Jesucristo presenta su misión en la sinagoga desde la palabra. Cuando Jesucristo arrancó la misión que el Papa le encomendó, se fue a una sinagoga, le alcanzaron el rollo del profeta Isaías, leyó lo que decía el rollo y dijo, hoy se cumple esta palabra que les he proclamado. Y los que estaban allá en la sinagoga se maravillaban. San Pedro lanza las redes respetando lo que diga la palabra de Dios. Él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. No hemos pescado en toda la noche, no hay peces, la cosa no está buena. Pero por tu palabra lo voy a hacer, le dice San Pedro a Jesucristo. Por tu palabra lo haré. Capítulo 5 de San Lucas. La palabra también es lámpara y es luz para el camino, Salmo 119. También uno puede utilizar la palabra de Dios como luz, como lámpara. Será bienaventurado aquella persona que escuche y guarde la palabra de Dios, dice la Biblia. Será bienaventurado el que escuche y guarde. Es muy importante eso. No la persona que use mal la palabra de Dios para ofender a los demás. La palabra de Dios nunca pasará, es infinita, dice el Evangelio. Una persona de fe vive de la palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo.
Ya hemos visto la segunda parte, la utilidad que tiene la palabra de Dios, cómo utilizar correctamente la palabra de Dios. Termino la enseñanza de hoy con el Papa Francisco, con sus sabias enseñanzas como Papa Pontífice de nuestra Iglesia Católica. El Papa Francisco enseña que la palabra de Dios es la carta de amor escrita por aquel que nos conoce como nadie. La palabra nos acerca a Dios, dice el Papa, nos revela a Dios, es el Dios con nosotros. La palabra nos lleva al hombre, nos impulsa a salir de nosotros para llegar a los demás. Bien interesante el Papa, es la carta de amor escrita por nosotros, por aquel que nos conoce muy bien. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es creativa y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Ese es el valor tan grande que tiene la palabra de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.